puesto tú en el lugar importante para Dios, dándole la honra a Dios. Hoy la enseñanza la he titulado El verdadero ejército de Dios. ¿Ustedes saben cuál es el verdadero ejército de Dios? ¿Alguna vez se han imaginado qué contiene o quiénes están infilados en el verdadero ejército de Dios? Bueno, empieza a pensar desde ya cómo está compuesto el verdadero ejército de Dios. Muchos se imaginan que es todas las legiones angelicales, ¿no? Que son todas las legiones celestiales. Y no son todas las legiones celestiales. Vamos a ver de qué se trata esta palabra, por qué el Espíritu hoy nos habla del verdadero ejército de Dios. En Habacuc, capítulo 3, del 1 al 4, hay algo muy lindo que se encuentra allí. Habla lo siguiente, dice, esto es un clamor, ¿no? Esto es un cántico realmente, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Sigionot parece que era realmente una instrucción musical, familia. Esto fue un coro, ¿cierto? Ustedes van a leer en este momento el texto de Habacuc, que era una oración del profeta, pero fue un cántico en Israel, ¿cierto? Una oración en tono de lamentación. Y esto diría más o menos así, dice, oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Quiero que le pongan cuidado a estas últimas palabras. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Entonces, quiero contarles algo que es real, que pasó aquí en esta tierra en estos tiempos. Uno de los grandes movimientos del Espíritu Santo se dio en América Latina. Se dio en los años más o menos 50, en Argentina. Allí hubo un evangelista que se llamaba T.L. Osborne. Había sido invitado para una campaña, pero él pues realmente no pudo asistir a esa campaña. Pero en vez de él ir, envió a otro evangelista que en ese entonces se llamaba Tommy Lines. Nombre raro, bueno, Tommy Lines. Y fue a Argentina y Dios le usó y convocó multitudes. Y el estadio se llenó y hubo muchos, pero muchos milagros en esa época. Cuando él regresa a Canadá, porque él era canadiense, y estando en la casa, a eso de las 4 de la mañana, tiene un sueño dado por el mismísimo Espíritu Santo. Y él comienza a contar que en este sueño, de una manera impresionante, familia, él dijo, me vi desde lugares altos llevado por el Espíritu, y comencé a ver todas las naciones de la tierra, narra él, en una visión impresionante, muchos de los lugares que yo mismo prediqué, cuenta él. Dice, él veía todo en una sola visión, y en un temor reverente vino a su corazón cuando entre esas naciones comienza a ver como un gigante, que sus brazos estaban al norte y al sur del mundo, atravesando los océanos, y él observaba ese gigante que luchaba y luchaba y luchaba por vivir.
Y cada vez que él movía su cabeza, seres inmundos comenzaban a huir del gigante. Cada vez que él luchaba, ¿no? Los seres inmundos, los demonios empezaban a huir. Pero cuando se aquietaba, cuando él se quedaba quietico, volvían esos seres inmundos. De pronto el gigante levantó su mano hacia el cielo y comenzó a clamar a Dios. Y comenzaron a huir esos seres inmundos. Esos demonios se acercaban solamente cuando él se quedaba quieto. Y pudo levantar el gigante sus brazos y quedó completamente libre. Y comenzó a derretirse entre las naciones de la tierra. Él dice que él observaba esa visión del gigante llenando la tierra cuando levantó sus ojos, cuando el soñador, el pastor, la persona de la cual estaba narrando el sueño, cuando él levantó sus ojos, él vio el ser más hermoso que había visto en su vida, vestido de blanco, y él dijo, yo sabía que ese era Jesús, y dijo, yo vi cuando extendió su mano desde los cielos, y salieron rayos de fuego de sus palmas, de sus manos. Salían de su mano y caían sobre el gigante. Entonces, mientras el gigante estiraba la mano hacia el cielo, Jesús, no cuenta en la persona que soñó, al mismo tiempo estaba estirando sus manos sobre la tierra y lanzando rayos de fuego hacia la tierra sobre el gigante. Esos rayos era la unción, ¿cierto? Y de la mano de él comenzaba a salir de esta forma rayos de fuego. Amén. Esto cuenta él, dice, esto fue algo impresionante. Ustedes pueden encontrar ese testimonio en internet si lo quieren oír completo, es muy bonito. Pero dice que aconteció una tragedia, muchas personas que cuando él extendía sus manos hacia ellas, cuando Jesús extendía sus manos hacia ellos, se rehusaban a recibir la unción del llamado de Dios. Dijo que vio hombres y mujeres que él compara y que él sentía que recibirían la invitación de Dios, pero que cuando él extendió su mano, ellos solamente inclinaban su cabeza y comenzaban a retirarse. Cada uno de ellos, de los que se retiraban, parecía que se iban hacia las tinieblas, algo oscuro. La oscuridad empezaba a absorberlas, cuenta esta persona. Entonces, él estaba muy impresionado mientras él observaba eso, porque las personas a las que él mismo había ungido, a cientos de millares, todo aquel que sí quiso recibir esa unción de Dios por todo el mundo, en África, en China, en Europa, en América del Norte, América del Sur, América Central, todas partes del mundo que sí empezó a recibir la unción de Dios. Él cuenta que vio cómo estas personas empezaron a recibir la unción y muchas personas eran del común, eran personas como tú y como yo. Él vio en el sueño que los que recibían y extendían también las manos al cielo, mientras Jesús tenía las manos hacia la tierra, lanzando fuego por sus manos, el poder de Dios, la unción de Dios, y los que la estaban recibiendo eran personas así como tú que me estás escuchando en este momento a través de este canal. Eran personas que trabajaban como cocineros, quizá lavaderos, no sé, hasta de carros, yo qué sé. Habían gente rica, gente pobre, habían obreros, empleados, habían empresarios, habrían personas con parálisis, con sordera, con ceguera, y los paralíticos se paraban y los sordos oían y los ciegos veían. Y todo aquel que estiraba sus manos al cielo mientras Jesús lanzaba la unción, se sanaba. Así como cuando Jesús anduvo por la tierra, que sanó y libertó, hizo tantas maravillas,
Así lo estaba haciendo Jesús en el sueño de este hombre, en la visión que tuvo este hombre acá hace poco, en los años 50. Entonces ellos extendían su mano y Él les daba esa unción. Ellos eran sanados y liberados y seguían avanzando. El milagro más poderoso que Él vio en el sueño fue cuando, mientras Él extendía su mano, toda esta gente la extendía hacia Él. Está hablando de Jesús y de las personas como tú y como yo que estaban recibiendo esa unción. La extendían hacia Él y se formó tremendo movimiento entre el sueño de este varón. Tremendo movimiento espiritual. Era cantidades de personas estirando las manos hacia Jesús y recibiendo la unción. Y los que se negaban a recibirla, los absorbía la oscuridad, las tinieblas. Entonces Él le dijo al Señor en el sueño, le dijo: Señor, ¿qué significa esto? Y el Señor le respondió: esto haré en los últimos días. Yo restauraré lo que fue destruido. Este es mi ejército, mi poderoso ejército. Amén y amén. ¿De cuál ejército estaba hablando Dios ahí? De ti. Dios estaba hablando de ti. Tú haces parte de ese movimiento de Dios. Tú eres la iglesia de Dios. Estás ya entre las filas. Fuiste llamado a las filas. En esta mañana, familia, hoy la invitación es: extiende las manos al cielo y recibe la unción de Dios que está cayendo sobre la tierra y enfílate en el ejército de Dios. Porque hay de aquellos que no quieran recibir la unción de Dios, que no quieran pertenecer a sus filas. Él dijo que vio en el sueño que habían congregaciones donde él veía que caía este fuego de poder sobre todas estas personas. Y hoy, en esta mañana, he venido a decirles que el fuego de Dios cae sobre Lanza la Red y que toda Lanza la Red hace parte del ejército poderoso de Dios. Después de eso, él vio cómo el Señor levantó esos cuerpos de los que ya son su ejército y se los llevó hacia el cielo. Y hubo el rapto de la iglesia sobre la faz de la tierra. Tremendo, tremendo ese sueño. Yo lo escuchaba y yo escuchaba eso y me parecía una cosa pero impresionante. Divino ese sueño, una cosa, o sea, de nivel Dios. Entonces viene, familia, el movimiento más grande del Espíritu que jamás nosotros hayamos imaginado sobre nuestras vidas. Un ejército poderoso. Digan conmigo, un ejército poderoso. Hago parte de un ejército poderoso de Dios. Ustedes sabían que hoy en día en Israel, todo israelita, hoy en día es un soldado. Ellos a los 20 años, todos deben prestar servicio militar, tanto hombres como mujeres en Israel. Todos se enfilan, todos son soldados. Y hoy yo tengo que decirle a la congregación de Lanza la Red, que todo cristiano es un soldado. Si alguno dice: no, yo no quiero ser un soldado, la verdad yo no quiero problemas, yo no quiero una iglesia con problemas, pues ahí sí creo que está en el lugar equivocado y creo que estás buscando al Dios equivocado. Porque Dios no quiere gente en la banca. Dios quiere gente berraca. Dios quiere gente que le diga: Señor, aquí estoy, heme aquí. Enfílame, Señor, que yo quiero ser parte de tu ejército. ¿Sabes qué es lo más lindo de pertenecer al ejército de Dios? Que ya tenemos la victoria. Solamente hay que reclamarla. Ya tenemos la victoria. Porque Dios nos respalda. Y el Dios que yo conozco, ya lo hemos dicho aquí varias veces en Lanza la Red, el Dios al que nosotros aquí en Lanza la Red le servimos, el Dios por el cual tú te levantas a esta hora a buscar, es un Dios que no conoce en su diccionario la palabra derrota. No la conoce.
Y si tú estás enfilado en el ejército de Dios y hacemos parte del ejército de Dios y estamos vestidos con su armadura celestial y ondeamos la bandera del cielo, la victoria es nuestra. Nuestra. Entonces tú decides si quieres estar en el equipo de los vencedores o en el equipo de los perdedores. Si alguno dice, no, yo no quiero estar en eso, pues triste por él, ¿verdad? Muy triste. Pero lo más lindo es que 81 almas que están aquí conectadas en Lanza la Red sí están diciendo, sí quiero ser parte del ejército de Dios y ya están dentro de las filas. Entonces, la iglesia, Dios, se viene un avivamiento, familia, en la faz de la tierra. En la iglesia de Dios se viven batallas. En la iglesia de Dios se viven guerras contra las tinieblas. Y todo el que creyere en Dios ya es un soldado de Dios. La palabra dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Eso dice la palabra. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado de Jesucristo. Así que, como somos guerreros, Él es Jehová de los ejércitos. Ahí nos lo reitera nuevamente. ¿Ejército de quién? Pues de nosotros. Él es Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Nuestro rey. Nosotros somos sus guerreros. Y tú eres de ese ejército del Señor. Yo soy del ejército del Señor. Él nos viste con su armadura celestial. Y como somos guerreros, no nos detenemos en esta batalla porque Satanás no da tregua. No nos detenemos por una pandemia. A nosotros no nos detiene nadie. A ti no te detiene nada ni nadie. A ti no te va a detener esa deuda. A ti no te va a detener ese truncamiento en tu hogar, ese hogar que parece que el enemigo te hace ver, que parece que se esfuma, que se destruye. A ti no te va a detener eso. A ti no te va a detener un hijo rebelde. A ti no te va a detener una falta de empleo. A ti no te va a detener una falta de liberación financiera. A ti no te va a detener una opresión espiritual. A ti, que eres un guerrero de Dios, no te detiene nada ni nadie en esta tierra, porque tuya es la victoria. Tuya ya es, simplemente reclámala. Levántate con fuerza y vístete con la armadura de Dios y vamos a la guerra. Vamos todos a la guerra por tus bendiciones. Vamos todos a la guerra por tus promesas. Vamos todos a la guerra por tu hogar. Vamos todos a la guerra por tu liberación financiera, por tu liberación espiritual, por tu sanidad. Vamos todos a la guerra porque Dios nos acompaña y porque tú eres un guerrero, eres una guerrera. Vamos, empecemos a marchar. Entonces, como somos guerreros, nosotros no nos detenemos. Si Dios no conoce la derrota, tú no conocerás la derrota. Puede que el enemigo te zarandee, y puede que el enemigo te muestre tribulación, y puede que el enemigo oscurezca tu cielo, oscurezca tu panorama, pero en el momento menos pensado, cuando tú dices, no más, me cansé de esto, me cansé de que me estés oprimiendo, me cansé de que me estés dando la guerra, ya me cansé y me voy a levantar contra ti porque estoy en el ejército de Dios y porque Dios, Jehová, es mi Salvador. Jehová es mi rey y ondea la bandera de la victoria y por eso, enemigo, por eso, diablo, estás vencido y no me voy a dejar ganar esta batalla porque ya la tengo ganada. Y levántate con fuerza, sácale la lengua. Y vístete como tienes que vestirte, no te vistas con llanto, no te vistas con dolor, vístete como un soldado. Los soldados tienen armadura, tienen espada y tu espada es la palabra de Dios, tu escudo es la fe. Y levántate, deja de lloriquear, levántate como un valiente y da la pelea porque la pelea es tuya, la pelea es tuya, la victoria es tuya el día de hoy y a partir de hoy nada te podrá derrotar. Porque Dios te dice,
Si yo no conozco derrota y tú eres mi guerrero, ¿qué haces en mis filas pensando que eres un derrotado? En Rusia, mientras estuvo operando el comunismo, fue prohibido el cristianismo. Fueron perseguidos, fueron asesinados, hubo de todo allá. Y dejaron algunas iglesias constitucionales que hoy en día son una reliquia. Controlaban el sermón de los sacerdotes y de los pastores, y la gente que iba eran poquitos. Eran tan poquitos, familia, que los podían contar con los deditos de una mano. Cuando cayó el comunismo y se hizo una reunión en la Plaza Roja, dicen allá, de la Plaza Roja los creyentes, se imaginaban que era un puñadito de personas, un poquitico de personas los que iban a llegar. Cuando comienzan a salir miles y miles y miles y miles de personas, porque la iglesia del Señor no es un puñado, la iglesia del Señor es un ejército. Somos miles, somos millones sobre la faz de la tierra, que si nos uniéramos en un solo clamor, que si todos los cristianos nos uniéramos en una sola voz y fuéramos a la batalla, todos enfiladitos como su ejército de Dios, esta tierra sería libre del mal. La victoria ya sería, todos reconoceríamos que la victoria está puesta sobre nosotros. Pero el enemigo nos divide, a nosotros mismos como ejército nos quiere dividir. Por eso el Señor nos dice, únanse, únanse, hijos míos, únanse conmigo y sean una sola voz, sean un solo ejército, y verán mi gloria sobre ustedes, y extenderé mi mano sobre ustedes, y lanzaré rayos de poder sobre ustedes, y nada los vencerá. Pero nos dejamos muchas veces engañar por el enemigo y nos dejamos dividir cuando la fuerza hace la unión. Entonces, ellos creían que eran poquiticos cuando realmente se asustaron de ver tanta cantidad de gente. Hoy en Lanza la Red somos un puñado de 81 personas, pero pronto seremos miles y seremos un ejército vasto y difícil de contar, porque somos el ejército de Dios, hacemos parte del ejército de Dios. Familia, a todo aquel que usted vea a su alrededor, que usted sienta que hace parte de la iglesia de Dios, del ejército de Dios, llámelo o invítelo a que busque de Dios, que se congregue y ayude a que esa persona se enfile, que no siga siendo más un derrotista, que no siga siendo más una persona fracasada ante los ojos del enemigo. Ayudemos a esas personas que están perdidas en el mundo, que no saben a qué ejército pertenecen. Seamos un ejército completo, familia, porque somos muchos, somos más los que creemos en Dios, somos muchos más, somos poderosos en Cristo. Y tú, hoy estás ya en el ejército, en las filas de nuestro Padre. A las puertas del Edén, a las puertas del Hades, las puertas del Hades no prevalecerán sobre tu vida y sobre la iglesia de Dios, no prevalecerán. Y mucho menos acá en Lanza la Red. No seremos un puñado, seremos miles de miles en Lanza la Red. Amén y amén. Declarado está. Así que hoy, familia, vine a decirles que Jesús está preparando un ejército de valientes, tocados en su corazón, que nadie va a estar a la fuerza, sino por amor. Cuando alguien se va a presentar al ejército, familia, ustedes se han visto, y especialmente en los grupos más exigentes, llamemos por ejemplo la Fuerza Aérea, un ejemplo. Los requisitos para entrar a esas filas son muy altos, tienen que cumplir con una cantidad de exámenes, con unos parámetros y con unas características especiales de todo tipo. Esto no es diferente al ejército de Dios, no es diferente. Él está preparando un ejército de valientes, Él no quiere cobardes en sus filas, Él no quiere temerosos en sus filas, Él no quiere gente que no tenga fe en Él, Él no quiere gente que le tenga más respeto y miedo al enemigo, Él no quiere gente perdedora antes de dar la batalla. Él quiere corazones dispuestos.
Él quiere gente que su escudo sea la fe. Él quiere gente que haya sufrido tribulaciones por el enemigo, que haya sufrido ataques del enemigo y que se levante berraco y diga: yo soy un hijo de Dios, soy un guerrero de Dios. A ese es el que Él quiere. A ti te quiere en su fila. A ti que no te ha tocado fácil en esta vida, que te ha tocado guerreártelas. Te quiere a ti, que has derramado muchas lágrimas, quemando tu rostro por cada lágrima que te han hecho derramar. Él te quiere a ti. A ti, mujer, que te ha dejado un esposo. A ti, esposo, que se te ha ido una esposa. A ti, padres, que sus hijos se les han ido en rebeldía por otros caminos. A ti, empresario, que te has caído varias veces con tu empresa o que tu empresa no te ha funcionado. Él te quiere a ti, que no te ha tocado nada fácil, porque tú sí valoras lo que Dios hace por ti. Entonces, ¿qué estás esperando? Vamos a la avanzada, familia. Paso firme, vamos a avanzar. No nos quedemos estancados lloriqueando, vamos a avanzar y vamos a salir adelante, porque somos el ejército llamado de Dios. Él está preparándonos con ciertas características, con ciertas virtudes, para que en este tiempo de conquista avancemos. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 22, dice: porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Y Dios, familia, está preparando esas filas para salvar naciones enteras, para salvar familias. Y aunque quizá tú veas muy pequeño, tú te veas muy pequeño, que tú digas: no, pero yo todo flacucho, debilucho, desgalamido, ¿qué voy a hacer parte del ejército de Dios? No, Señor. Así te sientas pequeño, te sientas grande, un gigante, Dios está pensando en ti. No lo va a hacer con los ángeles. Ustedes no ven ángeles predicando en la sala de su casa, ¿o sí? Alce la mano el que diga que sí. Yo no he visto el primero. Sabemos que los ángeles están como ayuda protectora, sabemos que los ángeles están como servidores de Dios y son realmente puestos ahí en el momento exacto, para la situación exacta. Dios lo define como, porque son sus servidores. Pero yo no veo un ángel predicando aquí en la sala de mi casa. Yo no veo los ángeles predicando en los carros o en los taxis de la red de apoyo, ¿o sí? ¿Usted ve acaso ángeles predicando, evangelizando por las calles o hablando por la televisión a naciones? Yo no lo veo. Ustedes ven, son hombres y mujeres predicando la palabra de Dios, predicando a Jesucristo, porque el llamado a predicar, el llamado de predicar el evangelio, Dios se lo dio, fue a nosotros, no a los ángeles. Y el que predica la palabra de Dios, de quien predica el evangelio, quien se sienta en la sala de la casa, es ese papá que es llamado sacerdote. Quien predica en esos carros de la red de apoyo, todas las plataformas que aquí están conectadas a Lanza la Red, es un hombre o es una mujer que está en ese volante y que se le subió un pasajero que sabe y siente en el corazón, por discernimiento y ciencia, que esa persona tiene algo y se lo dice y le predica la palabra y le habla de Jesús. Ese es un guerrero de Dios, ese está enlistado en las filas de Dios, ese hace parte del ejército de Dios, ese papá que se sienta en la sala a predicarle a sus hijos y a su esposa. Ese hace parte del ejército de Dios. Esos son los guerreros de Dios, no son los ángeles. Aquí en la tierra somos nosotros, ¿cierto? Entonces, en el Apocalipsis narra que quienes derrotaron a Satanás y sus demonios, quienes derrotaron principados y potestades, no fueron los ángeles, fue la iglesia. Ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Un ejército para quitarle territorio a Satanás. Hace muy pocos años
se hablaba acá en Colombia del 0.1% de creyentes. Acá en Colombia, hoy en día, familia, escúchenme bien, hoy en día se habla del 25% de creyentes en esta nación, una nación como Colombia. O sea que hemos avanzado, hemos crecido 250 veces más y vamos a ver números exorbitantes de cristianos, de creyentes, una cifra enorme, porque Dios ha empezado a enlistarnos, a armar su ejército. Si hace pocos años éramos el 0.1%, o sea, casi nada, y hoy ya vamos abarcando el 25% de la población nacional, es porque la cosa está creciendo, es porque Dios ya ha venido obrando hace rato, y tú eres parte de ese 25%, ¿cierto? Dios está armando un ejército contigo y conmigo. Dígale: Señor, heme aquí, ingrésame a tus filas, si aún no has estado en el ejército de Dios. Amén. Somos un ejército que conquista, que le quita territorio al enemigo. Somos un ejército que hace retroceder a las tinieblas, que no le tiene miedo al enemigo, que no le tiene, que si le llega una carta amenazante, que un embargo, que si le llega una carta amenazante de un divorcio, que si le llega cualquier cosa, una carta amenazante de dictamen médico, que te quedan poco tiempo de vida, que tienes una enfermedad de no sé qué. Párate en la raya y dígale: yo rechazo, yo renuncio a todo eso, porque a mí las tinieblas no me van a consumir, porque tienen que retroceder, porque el enemigo está bajo mis estrados, porque yo soy un guerrero de Dios y a mí usted no me va a derrotar. Somos un ejército que vence todos los Goliat que se levanten, todos los vencemos. Somos un ejército que arrebata sus bendiciones, que no se queda en la casa lloriqueando, que no se queda llorando en su cama tapado con las cobijas, con las sábanas, berriando ahí de la tristeza. No, somos unos berracos, somos unos empoderados en Cristo Jesús, porque en Él todo lo podemos lograr. Entonces, familia, en esta Biblia que yo tengo aquí en mi mesa, esta Biblia se escribió para enseñarnos a nosotros que hemos alcanzado los tiempos finales. Estas escrituras hablan de 2 ejércitos en el comienzo de la monarquía, y que mientras Israel fue guiado por un profeta que fue Moisés, y entró a la tierra prometida por un líder guerrero que fue Josué, y que por 360 años fue liderada por jueces, pero que solamente cuando subió Saúl al trono hubo un ejército, y cuando subió David hubo un ejército. Entonces ya hemos hablado la diferencia, familia, que hubo entre Saúl y David en otras prédicas, ¿cierto? Pero de estos 2 hombres, pero hoy hablemos un poquito de la diferencia entre estos 2 ejércitos, el ejército de Saúl y el ejército de David, para que entendamos el ejército que Dios va a levantar en estos tiempos. ¿Cuál es el tipo de ejército que Dios quiere levantar en esta hora? Que Dios quiere levantar en estos tiempos, en esta hora. Acuérdense de lo que leímos al principio. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de estos tiempos, en medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de tu misericordia. 2 ejércitos, vamos a ver las diferencias. El ejército de Saúl, que fue ungido, comenzó así. Primera de Samuel 10, 26b dice: y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Ahí me está hablando de unas características que tenía el ejército de Saúl en sus inicios. Dice: y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Dios iba tocando corazones, familia, y se iban enlistando, ¿no? Se iban uniendo al ejército de Saúl. Pero en Primera de Samuel, exactamente en Primera de Samuel, espérense, lo ubico acá, capítulo 14, versículo 52. La palabra de nuestro amado Rey dice lo siguiente. Capítulo 52, por aquí lo vi hace un momentito.
espérenme en un momento. Dice, y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Ahí empezó a embarrarla. Primero vinieron los que Dios tocaba el corazón, pero como era una guerra tan grande, ¿qué hizo Saúl? Él fue a juntarlos. Ven tú, que eres valiente, ven tú que eres grande, ven tú que eres corpulento, ven tú que tienes habilidades, y empezó a unir, a agrandar el ejército y a formar un ejército de los más valientes, pero fueron derrotados. No pudieron vencer a Goliat y no pudieron vencer a los filisteos. El reino de Saúl termina con una guerra entre los filisteos en que Israel fue derrotado y Saúl muerto. Y estaban con los mejores, ¿no? Sube luego, después de Saúl, al trono, al reino, sube David. Y los que acompañaban a David, dice las escrituras en 1 Samuel 22, capítulo 22, del 1 al 2, las escrituras narran lo siguiente. Estamos viendo las diferencias, ¿no? Que habían entre los dos ejércitos, el ejército de Saúl y el ejército de David. Dice en las escrituras en 1 Samuel 22, del 1 al 2, dice, vino David a Nob, al sacerdote Amilec, y se sorprendió Amilec de su encuentro y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Ay no, ese es del 22. Ay, espere que se me cruzó, ya. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Escuchen bien, todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Quiénes fueron los que fueron con David? Todos los endeudados, todos los afligidos, todos los que tenían amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Así que si tú estás pasando en este momento por un tiempo difícil, tienes un corazón afligido, una amargura de espíritu, si estás endeudado, si tienes muchas cosas que realmente sientes que el enemigo te ha oprimido, pues ahí te están hablando. Hacemos parte del ejército para Dios. En Hebreos 11:32, capítulo 11, del versículo 32 al 34, también encontré algo muy bonito. Hebreos, aquí lo tengo. Capítulo 11, 10. Listo. El capítulo 11, el versículo del 32, 17, dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefe, de David. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltará contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, por fe, escuchen bien, por fe conquistaron reinos. Esto lo hizo el ejército de David. ¿Qué hizo? Conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Eso hace el ejército de Dios. Eso hacemos nosotros. Eso tenemos que hacer nosotros. Por fe, conquistar reinos, familia. Por fe vamos a hacer y haremos justicia. Alcanzaremos nuestras promesas. Taparemos bocas de leones. Apagaremos fuegos impetuosos.
evitaremos filos de espadas, sacaremos fuerzas de debilidades, nos haremos fuertes en las batallas y pondremos en fuga ejércitos extranjeros. Esto nos dice hoy a nosotros que somos su ejército hoy. Dios nos lo dice hoy. Más claro no puede ser. Es el único ejército de hombres que la Biblia los llama, el ejército de David, ¿no? Es el único ejército de hombres que la Biblia los llama el ejército de Dios. Entonces, ahora sí les voy a decir en qué fallaron. Ya vimos las características, lo que pasó, ¿no? En qué fallaron o la diferencia entre estos dos ejércitos. En el proceso de selección fue la equivocación de Saúl, el proceso de selección, porque quien se unía al ejército, Dios los empezó a llamar, porque Dios empezó a darles a las personas, Dios empezó a llamar al ejército de Saúl a las personas que Dios tocaba el corazón. Hasta ahí bien, pero cuando él buscó gente con habilidades que formaran el ejército, pues realmente fue cuando se desfasó, fue cuando ya Dios no respaldó, porque Saúl en medio de su afán fue a reunir a todo aquel que él creía, ¿cierto? Pero no a los tocados por el corazón, por la mano de Dios. No miró sus corazones, sino sus habilidades, solamente eso. Entonces, ¿qué pasó? Estos hombres, cuando recibieron la orden de matar a los amalecitas, sí. Estos hombres guardaron lo mejor del ganado en desobediencia a Dios. Eso hizo el ejército que el mismo Saúl reunió, no los que habían sido tocados por el corazón de Dios, que también hacían parte del ejército de Saúl, sino los que él empezó a reunir, los que en su humanidad él empezó a llamar. Perdonaron al rey enemigo. Esos mismos hombres hicieron eso. Esos hombres no obedecieron, eran los más esforzados, sí, pero no tenían corazón para Dios. No tuvieron corazón para perseguir a David, que era el ungido de Dios. O sea, no les importó, sabiendo que meterse con un ungido es declararle la guerra a Dios, y no les importó. Se le unieron a Saúl para querer matar a David. No tenían temor de Dios, menospreciaban el liderazgo. Eso era el ejército de Saúl al final. No valoraron la unción. Pero los de David comienzan con el mismo David. Fue el profeta Samuel, fue el que ungió a Saúl y luego ungió a David. Y cuando va a ungir a David, ya estaba influenciado por Saúl. Y que apenas vio al hermano, creyó que ese era el ungido. Esto lo estoy hablando del profeta Samuel. Cuando vio al hermano de David, creyó que ese era el ungido, ¿sí? Y es cuando el Señor lo exhorta. En 1 Samuel 16, el Señor lo exhorta y le dice a Samuel lo siguiente. Le dice algo tremendo. Miren lo que les dice. 1 Samuel 16, del 6 al 7, es un versículo nomás. Dice: y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, Eliab era el hermano mayor de David, y dijo: de cierto delante de Jehová está tu ungido. Y Jehová de una vez le respondió, o sea, lo paró y le dijo, no mires a su parecer, ni a lo... Eso le dijo Dios a Samuel cuando ungió a David. Dios mira el corazón, familia. Solo los que Dios le toque el corazón, esos son los llamados a sus filas, no los más grandotes. Por eso yo les decía hace un rato, no importa si tú eres chiquito, flaquito, desgalamido, no importa, gordito que no puede ni caminar de un buñuelito, no importa. O sea, lo importante es que seas tocado por Dios, que tengas un corazón para Dios. Eso es lo que a Dios le interesa tener en sus filas, no al más grande, fuerte, poderoso, el que se la pasa en gimnasio y que tiene, mejor dicho, es un fisiculturista. No, ese no.
Claro que si tiene un corazón conforme al de Dios, pues bienvenidos musculitos también a las filas, ¿cierto? Pero pues Dios nos está hablando a los que somos personas del común, a los que somos pues la clase obrera, clase trabajadora, que nos ha tocado luchar, guerrear, que hemos botado lágrimas, que hemos sufrido, a esos que sentimos que Dios es nuestro respaldo, a esos. Cuando Dios mira el corazón de todos nosotros, y cuando nos toca el corazón es cuando nos enfilamos. A esa gente, Él mira a esas personas que están endeudadas, afligidas, amargadas, pero si tienen un corazón bueno para Dios, es perfecto. Cuando Jesús vino a esta tierra lo confirmó, y lo confirmó en Lucas. Ya finalizando mi enseñanza, pues ya es el último versículo que les voy a leer. Lo dijo en Lucas. Me encanta, por eso cierro esto con este versículo, con lo que dijo Jesús. En Lucas 4, del 18 al 19, el Señor dijo esto: el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto lo dijo Jesús. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Finalizo con eso, porque eso lo dice todo, ese versículo lo dice todo. Él vino por los que estamos quebrantados. Él vino por los que están enfermos, los vino a sanar. Él vino a pregonar libertad a los que son cautivos. Él vino a dar vista a los ciegos. Él vino a dar libertad a los oprimidos. Él vino a dar buenas nuevas a los pobres y vino a predicar el año agradable del Señor. O sea, Él vino por ti y vino a enfilarte en sus filas en sus filas guerreras, en su ejército. Él no vino por los que se crean más valientes, Él no vino por el grandulón, Él vino por ti. Porque ese corazoncito que ha sido apachurrado, ese corazoncito que me lo han lastimado un montón de veces, ese corazoncito que lo han hecho llorar varias veces o lo han hecho llorar varias veces, ese corazoncito que le han dado duro, que le han dado palo, por ese fue que vino. Y hoy te invita a ser un guerrero de Él. Hoy nos invita a ser sus guerreros, a ser su ejército. Ya no lloremos más, seamos valientes. Ya no temamos más, seamos valientes. Tocados por el corazón, en nuestro corazón por la mano de Dios. Sirvámosle a Dios y vayamos a la guerra por amor a Él y por amor a nosotros. A luchar nuestras bendiciones, a luchar, familia. Esta vida es para los que la guerrean, esta vida es para los fuertes, esta vida es para los que salen adelante, esta vida es para los que obtienen victoria en el nombre de Dios, esta vida es para los que creen en Dios. La victoria es para nosotros, la victoria es para ti. Amén. Seamos fieles a Dios, cumplamos con la principal característica, que es serle fiel a Dios. Tú eres un fiel a Dios, o si no, no estarías acá. Tú eres un guerrero de Dios, o si no, dígame por qué usted está aquí conectado. Usted no está aquí conectado porque no tenía nada que hacer a las 5 de la mañana. Usted está aquí conectado porque usted sabe que usted pertenece a las filas de Dios, y los que pertenecemos a las filas de Dios estamos conectados y buscamos la presencia de Dios todo el día, todo el bendito día. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, lo estamos buscando y estamos yendo a la guerra. Entonces, familia, esta es la enseñanza que el Señor nos trajo hoy, que el Espíritu nos trajo. Espero les haya gustado, les haya ministrado. Espero que hoy hayan agarrado algo bien lindo de todo lo que se haya dicho, algo haya escogido para ti y lo pongas en práctica y te las creas y tengas fe, porque de nada sirve la prédica, todo muy lindo y larie, si no te lo crees, si no tienes fe. De nada sirve. ¿Cierto? Entonces los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar para despedir el devocional
Y bendito seas tú, Señor. Bendita sea tu gloria, bendita sea tu mano, Señor, estirada hacia la tierra, porque nosotros en esta mañana, Señor, extenderemos nuestras manos al cielo, sabiendo que de tus manos salen rayos de poder, rayos de unción, rayos de fuego sobre nosotros, Espíritu de Dios. Lo recibimos, Señor. Heme aquí, dile ahí, digan conmigo, Señor, heme aquí, enlístame en tus filas poderosas, Señor, de tu ejército. Señor, yo quiero ser parte de tu ejército, porque tú, Jehová, eres Jehová de los ejércitos, y yo hago parte de él, Señor. Padre, perdóname porque muchas veces hemos estado nosotros, perdónanos porque muchas veces hemos estado nosotros achicopalados, creyendo que somos buenos para nada, que qué hacemos aquí, Señor, creyéndonos débiles, creyéndole al enemigo las mentiras. Pero hoy tú, Señor, nos levantas con tu palabra, Señor. Hoy tú nos dices que somos tus guerreros, Señor. Hoy tú nos invitas a luchar por nuestras bendiciones. Hoy tú nos enlistas, nos enfilas, somos vasos útiles en tus manos poderosas, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tú eres quien comanda todo esto. Tú eres nuestro general, Señor. Tú vas con nosotros. Tú vas y te entronas, Padre Santo, en la victoria, Señor. La victoria ya está, Padre Santo, pero contigo la reclamaremos, amado Rey. Gracias, Señor, porque hoy hemos aprendido cuál poderoso eres tú, Señor, porque hoy nos has vuelto a mostrar que no somos unos debiluchos, Señor, que somos poderosos en tu santo nombre, y que contigo lograremos todas las metas y derrotaremos todos los Goliat. No habrá filisteo que se levante contra nosotros, Señor, porque será vencido en tu santo nombre, porque tú nos das la victoria, Señor, porque tú comandas esta batalla, esta guerra contra el plano espiritual, Señor. Padre, te doy gracias por estas guerreras de Lanza la Red, Señor. Padre, te doy gracias por estos guerreros de Lanza la Red, Señor. Padre, te doy gracias por nuestros niños de Lanza la Red, que son futuros guerreros, que desde ya, Señor, son guerreros, pequeñitos en estatura, pero grandes en corazón, Señor. Gracias te doy por ellos, Señor, por cada una de las personas que estuvieron conectadas, los 81 que alcanzamos y los 77 que aún estamos. Gracias, Padre Santo, llévalos en bendición, Padre de la gloria. Háblales todo el día, Padre Santo, que no sientan derrota por ninguna de sus áreas. Gracias te doy, Señor, por sus vidas, gracias por esta enseñanza, Señor, gracias por todo lo que tú haces, por lo que has hecho y por lo que harás, Padre Celestial. Gracias, Papito, por tenernos en cuenta. Gracias, Señor, por ver en nosotros lo más hermoso, aunque muchos vean que no lo es, pero tú sí ves lo más lindo en nuestros corazones, Señor, porque tú tocas nuestros corazones, Señor, porque tú conviertes nuestras lágrimas en alegrías, porque tú conviertes nuestro dolor en gozo, Señor, porque tú lo haces todo bueno, Señor, todo es bueno. Te amamos, Señor, para ti sea toda la honra, toda la alabanza, toda la exaltación sea para ti, amado Rey. Siéntete, Señor, como lo que eres, majestuoso, en tu trono. Y tu trono, Señor, es mi corazón. Tu trono, Señor, es cada uno de nuestros corazones. Siéntete como lo que eres, Señor, nuestro Rey. Entrónate en nuestras vidas, Señor. Y toma el control de todo, Señor. Te entregamos nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros propósitos, amado Rey. Que se haga tu voluntad sobre nosotros, que es agradable y perfecta, Señor, en tu tiempo, Señor, el cual cada segundo cuenta. Padre, no permitas que nuestras peticiones se lleven a cabo, no nos las concedas. Si tú ves, Señor, que esas peticiones nos hacen mal. Destruye toda retaliación del enemigo, Señor, sobre nosotros. Destruye toda venganza, todo propósito diabólico, Señor, sobre nosotros. Y apártanos, úngenos, Señor, como ungiste al rey David. Úngenos para hacer tu voluntad y tu gloria en nuestra vida, Señor. Hasta el último respiro nosotros acá en la tierra, Señor, queremos dejar nuestro último respiro en la tierra con la armadura puesta. Gracias, papá, por lo que tú nos das. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén. Familia hermosa, que Dios les regale hoy un día hermoso, bendecido, lleno de su gloria, de su unción. Siéntete valiente, mujer. Siéntete valiente, varón.
Y vamos a la guerra por tus victorias, vamos a la guerra por tus bendiciones, por tus promesas. Levántate, deja de lloriquear y levántate como una valiente. Hazle frente a la vida porque tienes al mejor de tu lado. Y un ejército completo te comanda. Amén y amén. Los dejo, les amo, nos vemos en otra oportunidad cuando el Señor me dé la oportunidad de volver a estar acá. Es un privilegio para mí. Les honro a cada uno de ustedes, sus nombres, sus vidas. Todo el tiempo estamos nosotros en oración por ustedes y benditos sean ustedes en las manos de Dios. Me despido con mucho cariño. Que Dios les guarde. Toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, papá. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel. Bueno, sí, señores, saludo especial a todos esos guerreros de Dios, a todos esos guerreros que han decidido pararse firmes frente a la batalla. Papito lindo, muchísimas gracias, amado Jesús, por esa enseñanza tan linda, papá Dios, que nos recuerda que tú vas delante de nosotros. Nosotros vamos a pelear una batalla, pero tú vas con nosotros. Vamos a pelear, pero no estamos solos, Señor. Bueno, a todos esos guerreros de Dios que se conectan hoy nuevos al canal, estoy hablando de esas personitas que hoy se están conectando por primera vez. A todos ustedes, el Señor me los continúe bendiciendo mucho, mucho, mucho. Invitación especial a que hagan clic en el enlace que aparece acá en el chat. Ese enlace los lleva directamente a WhatsApp. Ahí vamos a poder estar conversando con ustedes por interno. Saludo especial a Marisela Lazo desde Ecuador. Marisela, clic en el enlace. A un Oscar Becerra, a un Dani Forero, Daniel Castro, Sebastián Huertas, Oswaldo 687, Osvaldo Amaraz. A todos ustedes, guerreros de Dios. A un guerrero, ¿saben una cosa? Los guerreros son aguerridos. A los guerreros no les queda nada grande. Sí, se les complica la situación. A veces es difícil, pero el guerrero vuelve y se levanta. Saludo especial a Douglas Nolasco desde California. En California, cuando arrancamos el devocional, allá eran las 3 de la mañana. Y un guerrero que a las 3 de la mañana estuvo de pie buscando al Señor. Ese es un guerrero, una Judith Llorente. Judith, otra guerrera del Señor. Una persona apasionada, buscando la presencia de Dios en medio de la dificultad. A todos ustedes, guerreros del Señor, el Señor me les bendiga mucho, mucho, mucho. Declaramos bendición en esta madrugada para todos ustedes. Bendiciones en abundancia. A todas las personitas nuevas que se conectan a este canal, también queremos contarles que tenemos un canal de YouTube. En este canal usted podrá encontrar todas las enseñanzas de Lanza la Red. ¿Quiere saber qué se habló esta semana? ¿Quiere saber qué estamos tratando? Clic en el enlace, acá en el chat ya les aparece la información. Llegan a YouTube, elijan la enseñanza que más se relacione con la situación que usted está viviendo en este momento. Muchas peticiones llegan al chat de Lanza la Red por muchas situaciones. Que es que tengo esa situación donde no me lo soporto, él medio me habla y ya me erizo y quiero, mejor dicho, explotar en ira. Ahí está la enseñanza. Que es que la verdad estoy cayendo en una depresión, en un desánimo. Este desánimo de pronto me ha llevado a caer inclusive en el alcoholismo. Ahí está la enseñanza. Entren a YouTube, hay muchas enseñanzas que podemos aplicar para cada área de nuestra vida. A todos ustedes, el Señor les bendiga. Les recuerdo, todos los días 5 en punto de la mañana estamos buscando la presencia de Dios. No podemos dejar de buscar la presencia de Dios. El día que lo hagamos, ese día nos empezó a ir mal. Ese día sin darnos cuenta empezamos a morir.
Bueno, el Señor les continúe bendiciendo. Me despido con esta bonita frase. Anótela en las tablas de su corazón. Dios está peleando por ti. Y eso es todo lo que necesitas saber. Dios les bendiga. Nos escuchamos mañana.